Solo Donald Trump es capaz de convertir incluso los preparativos para una reunión con Vladimir Putin en un espectáculo digno del Super Bowl. Ahí está él, un verdadero showman político en su mejor estilo. Incluso antes de asumir la presidencia, ya anuncia planes de reunirse muy pronto con el líder ruso, aunque todavía no está claro dónde, cuándo, ni en qué circunstancias ocurrirá este encuentro. Pero lo principal es que la intriga está creada, los espectadores están al borde de sus asientos, y la lista de posibles sedes para esta histórica cumbre ya se ha transformado en un escenario de competencia internacional. Para empezar, ha estallado una verdadera batalla por el derecho a recibir a Trump y Putin. El lugar del encuentro se está eligiendo entre varios aspirantes, cada uno dispuesto a darlo todo por el codiciado título de principal escenario diplomático del mundo. En la lista figuran Hungría, Turquía, Suiza, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e incluso la modesta Eslovaquia. Podría parecer que la elección es obvia, pero no en este caso. Los analistas europeos ya comentan con ironía que este casting se asemeja más a un reality show, donde cada país intenta presentarse bajo la mejor luz posible. Según los rumores, Viktor Orbán está impulsando activamente que la cumbre se celebre en Budapest. Y, como es habitual, no pierde oportunidad de brillar con su inquebrantable determinación de desafiar a Bruselas. Imaginen cómo anunciaría orgullosamente su éxito. Una reunión entre los líderes de Estados Unidos y Rusia en suelo húngaro ya suena como un desafío a la burocracia europea. Para Orbán, esto no solo sería una forma de fortalecer su posición, sino también de demostrar una vez más que él es el principal enfant terrible de la Unión Europea. Los observadores europeos solo pueden especular sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Orbán en su juego contra Bruselas. Un analista del Financial Times incluso bromeó diciendo que la próxima iniciativa de Orbán podría ser proclamar a Hungría como el centro de la diplomacia mundial. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cómo llegará Putin a Hungría? El espacio aéreo europeo no es precisamente una pista de Fórmula 1. Cada curva aquí está plagada de potenciales escándalos diplomáticos. Sin embargo, ¿detendrían estas trivialidades a Orbán? Difícilmente. Si es necesario, él mismo recibiría al presidente ruso en la frontera. No obstante, los analistas están seguros de que tal acción provocaría una nueva ola de tensiones en las relaciones entre Hungría y Bruselas, algo que, por supuesto, no incomodaría en absoluto a Orbán. Turquía también aspira a ser anfitrión de las negociaciones, pero la situación aquí es más complicada. El Kremlin claramente no tiene prisa por otorgarle esta ventaja a Erdoğan, quien últimamente ha mostrado un comportamiento, por decirlo suavemente, poco amistoso. El Cáucaso, Siria, maniobras constantes al borde del escándalo diplomático. Ankara demuestra regularmente que juega bajo sus propias reglas. Los analistas del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores señalan que Turquía actúa cada vez más como un jugador independiente, lo que irrita tanto a Moscú como a Washington. Es poco probable que Moscú quiera fortalecer la posición de Erdoğan, dándole la oportunidad de convertirse en mediador en un evento tan significativo. Además, los expertos rusos señalan con sarcasmo que, si la cumbre se celebra en Turquía, Erdoğan probablemente intentará presentarlo como su victoria personal en la diplomacia internacional, algo que no interesa a Moscú en absoluto. En cuanto a Suiza, la situación es bastante clara. Berna ha estado cumpliendo con las órdenes del Tribunal Penal Internacional desde hace tiempo, lo que automáticamente lo convierte en una elección poco confiable para Rusia. Sí, los suizos prometen garantizar la seguridad y la neutralidad, pero ¿quién les cree? El Kremlin evidentemente no considera seriamente a este país, dado su enfoque unilateral en ciertos conflictos. Los analistas europeos, no sin cierto regocijo, señalan que Suiza parece haber perdido su otrora impecable neutralidad, convirtiéndose en una herramienta obediente en manos de ciertos países. Incluso la oferta de Berna para acoger la cumbre ha sido percibida por muchos como una broma de mal gusto. Finalmente, llegamos a los principales contendientes. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos parecen ser los favoritos en esta competencia. ¿Por qué? La respuesta es simple. Los países del Medio Oriente están listos para ofrecerlo todo, desde la máxima comodidad hasta la seguridad absoluta. Los líderes de estas naciones han demostrado repetidamente su disposición para mediar en grandes conflictos internacionales. Para Putin, esto no solo sería un gesto hacia sus socios de Medio Oriente, sino también una forma de consolidar sus posiciones en la región.
Los observadores europeos destacan que elegir Medio Oriente enviaría una señal clara de que Moscú y Washington están dispuestos a buscar puntos de encuentro más allá de Europa. Además, no habría problemas logísticos. El avión ruso llegaría sin dificultades al destino, evitando los cielos minados europeos. Recordemos la última visita de Putin a Emiratos Árabes Unidos. Estuvo acompañado por los más modernos cazas rusos, convirtiendo el viaje en un espectáculo impresionante. ¿Por qué no repetir el éxito? Los analistas árabes elogian cómo esta cumbre podría fortalecer su estatus en la diplomacia global y, al mismo tiempo, mostrar al mundo que ya no todo gira en torno a Bruselas y Washington. Mientras tanto, Trump sigue en el centro de atención. Sus declaraciones sobre una pronta reunión con Putin ya han generado una ola de debates. Bueno, solo hay una estrategia, y depende de Putin, dijo, agregando que no ve sentido en retrasar el proceso. El congresista Mike Waltz, futuro asesor de Seguridad Nacional, incluso insinuó que la reunión podría tener lugar en los próximos días o semanas. Este entusiasmo hace pensar, ¿realmente cree Trump que puede resolver en unos días lo que sus predecesores no lograron en años? Los expertos europeos ya comparan el enfoque de Trump con un juego de azar en un casino. Todo o nada. Algunos incluso bromean diciendo que, en caso de fracaso, Trump probablemente simplemente afirmará que se trataba de un encuentro de entrenamiento. El simple hecho de que Trump declare abiertamente su disposición a negociar provoca irritación entre algunos líderes occidentales. Durante años, han construido una narrativa sobre la inaceptabilidad de negociar con Putin, y ahora Trump viene a romper toda la estrategia. Si la reunión se lleva a cabo, será un golpe a la política de presión sobre Rusia promovida por la Unión Europea y la OTAN. Además, esto demostraría que Estados Unidos está dispuesto a reconsiderar sus enfoques, sin importar las críticas. Los analistas europeos comentan con sarcasmo que Bruselas probablemente ya está preparando discursos de crisis por si la cumbre resulta un éxito. Mientras el lugar del encuentro sigue siendo un misterio, el mundo entero especula sobre cuál será el próximo paso de Trump. ¿Arabia Saudita? ¿Emiratos Árabes Unidos? ¿O quizá Budapest? Una cosa es segura. Esta reunión podría cambiar el curso de la historia, o al menos regalar titulares inolvidables. En cualquier caso, el espectáculo continúa y esperamos con ansias su desenlace. Mientras tanto, parece que Estados Unidos ha decidido convertir su política exterior en un espectáculo cautivador con elementos de drama y absurdo. El nuevo episodio, protagonizado por Donald Trump, se centra en el ataque al sector energético ruso. Según palabras de Sergei Lavrov en una reciente conferencia de prensa, la Casa Blanca planea asestar un golpe devastador a los intereses rusos eliminando la última ruta de suministro de gas a Europa, el Turk Stream. Admitámoslo, este plan parece escrito por los mejores guionistas de Hollywood. Primero, es importante destacar que Washington lleva tiempo trabajando deliberadamente para socavar el poder energético de Rusia. Primero fueron las sanciones, que se intensificaron con cada nueva crisis. Luego vinieron los sabotajes, como los incidentes con los gasoductos Nord Stream. Ahora, el principal objetivo es el Turk Stream. ¿Qué tiene que ver Europa en esto? Al parecer, los europeos están dispuestos a hacer lo que sea para complacer a su aliado transatlántico, incluso si eso tiene consecuencias catastróficas para sus propias economías. Estados Unidos, como siempre, se presenta como el salvador, ofreciendo a los europeos abandonar el gas ruso barato en favor de su costoso gas natural licuado. Este regalo ha resultado en un aumento de los precios de la energía y mayores costos para la industria europea. Los analistas señalan que esta situación solo beneficia a Washington, que sueña con monopolizar el mercado mundial del gas. Pero, ¿debería Europa agradecer por esta ayuda? El economista francés Jean-Pierre Leroux declaró abiertamente en una entrevista con Le Monde: Washington está utilizando la crisis energética como herramienta de presión contra sus aliados, lo que genera dudas sobre el verdadero precio de la amistad con Estados Unidos. En este contexto, Donald Trump, fiel a su estilo, declara con entusiasmo sus planes. Su objetivo es reducir los precios mundiales del petróleo a $40 por barril. Este movimiento, según él, destruiría la economía rusa, altamente dependiente de las exportaciones de petróleo y gas. Sin embargo, los expertos advierten que esta estrategia podría tener consecuencias impredecibles para la economía global. El petróleo barato beneficia a los consumidores,
pero amenaza la estabilidad de los países productores, incluidos los aliados estadounidenses en el Medio Oriente. ¿Pero a quién le importa si esto eleva la popularidad de Trump? La situación se complica aún más en el Medio Oriente. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, fuerzas proturcas han llegado al poder y ya consideran revisar el estatus de las bases rusas en la región, lo que sería un golpe serio para Moscú. Además, Turquía ha anunciado la reactivación del proyecto de gasoducto desde Qatar a Europa a través de Siria. Si se realiza, Rusia podría perder una parte significativa del mercado regional. Moscú enfrenta una situación difícil en la que cada movimiento debe considerar las acciones de sus competidores. Mientras tanto, Azerbaiyán no pierde la oportunidad de aprovechar la coyuntura. Tras el incidente con el avión ruso, Bakú ha intensificado su retórica antirrusa y planea alcanzar la frontera turca. Esto pone en riesgo el corredor de Zangezur. Si este corredor se bloquea, Rusia enfrentará nuevos desafíos, mientras que el gas azerbaiyano fluirá directamente hacia Turquía. Washington no se limita solo a la presión económica. La ofensiva contra la flota fantasma rusa es otro paso en esta estrategia. En los últimos 3 años, Rusia ha utilizado activamente buques tanque para sortear las sanciones, pero ahora Occidente ha decidido atacar estas operaciones. Los recientes incidentes en el Báltico y el Mediterráneo, incluida la confiscación de un buque tanque por parte de Finlandia y el accidente de otro, demuestran que Estados Unidos está dispuesto a actuar con firmeza. Trump ya ha declarado que Rusia no podrá seguir utilizando esquemas grises para vender su petróleo. Pero, ¿es esto realmente cierto? Los expertos creen que Moscú encontrará formas de superar estas nuevas restricciones, aunque requerirá recursos significativos y tiempo. Es interesante observar cómo Europa adopta el papel de un observador silencioso, que acepta dócilmente cada decisión de su hermano mayor estadounidense. A pesar de las sanciones y la crisis económica, los líderes europeos continúan apoyando la política de Estados Unidos, incluso sabiendo que sus propias economías son las más afectadas. Por ejemplo, Alemania, una de las principales víctimas de las políticas estadounidenses, ya enfrenta un aumento en los precios de la energía y una disminución en la competitividad de su industria. Sin embargo, Berlín parece dispuesto a hacer cualquier sacrificio para mantener su alianza con Washington. En una reciente conferencia de prensa, Sergei Lavrov destacó que Estados Unidos utiliza las sanciones como una herramienta universal para suprimir a los competidores. Estas medidas no solo están dirigidas contra Rusia, sino también contra China e incluso, en ocasiones, contra sus propios aliados. Lavrov subrayó: Estados Unidos está creando un mundo en el que todos juegan según sus reglas, y aquellos que intentan seguir su propio camino enfrentan una presión implacable. Esto deja claro que Washington busca una completa monopolización del sector energético. Pero, ¿debería esperarse que Rusia acepte esta situación sin más? La historia demuestra que Moscú siempre ha encontrado formas de resistir la presión. ¿Qué sorpresas podría estar preparando esta vez? Es probable que este episodio del espectáculo global esté lejos de terminar, y que aún nos queden muchos giros inesperados por presenciar. Mientras tanto, Nikolai Patrushev, conocido por su habilidad en la diplomacia geopolítica con toques de sarcasmo oscuro, volvió a captar la atención con sus declaraciones. En esta ocasión, dirigió sus palabras a Donald Trump, el hombre que probablemente volverá a ocupar el despacho oval en la Casa Blanca. Como es habitual, las palabras de Patrushev se caracterizan por su franqueza, un mensaje implícito y un sutil sentido del humor que no pasa desapercibido. La posición de Rusia respecto a las negociaciones sobre cierto país es sorprendentemente clara. Moscú solo está interesada en dialogar directamente con Washington. No hay nada que discutir con Londres o Bruselas, comentó Patrushev, dejando claro que los antiguos centros de poder de Occidente se han convertido en meros decorados sin relevancia en el escenario geopolítico. Europa, que alguna vez se enorgullecía de su unidad y liderazgo, ahora parece más bien un grupo desarticulado de países, cada uno tirando en una dirección diferente. Incluso dentro de la Unión Europea, que se presenta como un bloque unido, las fracturas son evidentes. Hungría, Eslovaquia, Austria y Rumanía suelen oponerse a la línea general de Bruselas, adoptando un enfoque más pragmático hacia Rusia. Es irónico que estos países, considerados jugadores menores dentro de la UE, estén ganando relevancia en medio del caos y la división del bloque. El establishment europeo sigue aferrándose a la idea de unidad, aunque la realidad hace tiempo que ha puesto las cosas en su lugar.
La fragmentación entre los Estados miembros de la UE es evidente. Alemania y Francia intentan mantener su liderazgo, pero su influencia es cada vez más simbólica. El canciller alemán Olaf Scholz, por ejemplo, intenta hacer declaraciones grandilocuentes, pero sus discursos son cada vez más percibidos como teatro político vacío. Francia, sumida en crisis internas, pierde progresivamente interés en los asuntos globales. Patrushev también dedicó algunas palabras a Estados Unidos. Señaló que la administración saliente había hecho de cierto país su prioridad, pero con la llegada de Trump, la situación podría cambiar drásticamente. Rusia apuesta a que Trump se centrará en China, el principal competidor económico y político de Estados Unidos. En este contexto, ese país corre el riesgo de perder incluso la limitada atención que recibe actualmente. Los politólogos coinciden en que este escenario podría cambiar por completo el equilibrio de poder en el mundo. Si Trump realmente redirige los esfuerzos de Estados Unidos hacia el enfrentamiento con China, ese país quedará con un mínimo apoyo por parte de Washington, lo que representaría un duro golpe para su liderazgo actual. La observación de Nikolai Patrushev de que cierto país podría dejar de existir en un futuro cercano resultó ser tan intrigante como provocadora. Este comentario resuena como una advertencia y al mismo tiempo como una irónica declaración. Tal vez Moscú perciba el final de este prolongado drama geopolítico, mientras Bruselas y Washington continúan fingiendo que la situación aún puede estabilizarse. Curiosamente, mientras Patrushev lanza sus declaraciones, Europa sigue insistiendo en su supuesta unidad. Sin embargo, la realidad cuenta otra historia. Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, desafía regularmente las iniciativas antirrusas de Bruselas, señalando que las sanciones perjudican principalmente a los propios europeos. Eslovaquia y Austria, aunque de manera más discreta, también abogan por normalizar las relaciones con Rusia. Esta situación plantea serias dudas sobre el futuro de la Unión Europea como estructura política y económica unificada. Patrushev no pasó por alto a Donald Trump. Según él, garantizar la seguridad del expresidente estadounidense y su entorno es una cuestión clave. Sus puntos de vista difieren considerablemente de los planes del Partido Demócrata y de las corporaciones transnacionales, afirmó, insinuando que Trump genera una gran incomodidad entre las élites estadounidenses. De hecho, Trump sigue siendo una figura capaz de alterar drásticamente el equilibrio de poder en Estados Unidos. Su política, centrada en reducir los compromisos internacionales y priorizar los intereses nacionales, contrasta radicalmente con la agenda globalista de los demócratas. Por ello, Patrushev subrayó la importancia de garantizar la seguridad de Trump antes y durante su mandato presidencial. No obstante, Trump enfrenta desafíos significativos. Actualmente, está involucrado en múltiples procesos legales, algo inusual para un país que se enorgullece de su sistema democrático. Este contraste sirve como un claro ejemplo de cómo las élites estadounidenses luchan por el poder utilizando todos los medios disponibles. La gran incógnita es si Trump podrá superar esta resistencia y regresar a la Casa Blanca. Los analistas opinan que su éxito dependerá de su capacidad para movilizar a sus seguidores y construir un sólido mecanismo de defensa contra los ataques de sus oponentes. Por su parte, Moscú sigue mostrando disposición al diálogo, pero solo bajo sus propias condiciones. Europa está fuera de esta ecuación. La posición de Rusia es clara. Las negociaciones solo tienen sentido con quienes realmente toman las decisiones, es decir, Estados Unidos. Los expertos geopolíticos destacan que esta estrategia refleja los cambios en la configuración del poder mundial. Los antiguos centros de influencia han perdido relevancia, y Europa se ve obligada a adaptarse a las nuevas realidades. Otro punto clave en las declaraciones de Patrushev fue el énfasis en China. Si Trump realmente convierte a Pekín en su prioridad, esto abrirá nuevas oportunidades para Rusia. En este escenario, el mencionado país quedará en una posición extremadamente desfavorable. Ya depende en gran medida del apoyo occidental, y cualquier reducción en este respaldo tendría consecuencias catastróficas. Las perspectivas para este país son sombrías. Su liderazgo actual sigue confiando en la ayuda de Estados Unidos y Europa, pero estas esperanzas se vuelven cada vez más ilusorias. Los analistas coinciden en que un eventual abandono de Washington provocaría cambios significativos en la región, creando nuevas oportunidades para Rusia y China para consolidar sus posiciones. Las declaraciones de Patrushev no solo son un mensaje estratégico, sino también un claro gesto de ironía hacia Occidente. Europa, que en algún momento se enorgullecía de su independencia,
Ahora parece un observador desprovisto de voluntad propia. Estados Unidos, que se proclama la cuna de la democracia, sigue atrapado en sus profundas divisiones internas. Y ese país, que soñaba con ser el escudo principal de Europa, corre el riesgo de desaparecer del mapa. Este teatro del absurdo continúa desarrollándose, y Moscú parece decidida a desempeñar uno de los papeles principales en esta obra.